Advertencia. Todos los puntos de vista revelados durante este programa pertenecen a las opiniones del espíritu que se intencionó para entrevistar y de ninguna manera corresponden a mis opiniones personales. Como medium parlante, ofrezco un canal de comunicación para que por medio de estos contactos cada espíritu se exprese libremente. Si hay menores de edad a punto de empezar a reproducir este video, recomiendo la presencia permanente de un adulto con sentido común y criterio para el mejor entendimiento de este contenido. Les pido apoyarme con su like, manito arriba, ya que de esta manera ayudan a que el algoritmo de YouTube recomiende este video a otros usuarios de la plataforma. Con ese gesto, el mensaje llegará a nuevas personas. De la misma manera, para los nuevos que ven este video, suscríbanse al canal y activen la campana de todas las notificaciones para que les llegue así la alerta a sus dispositivos de mis actualizaciones. También les invito, a los que puedan, a que activen las membresías del canal en sus diferentes niveles plata, oro, diamante y todopoderoso para acceder a los beneficios y ventajas de ser miembros exclusivos del canal. También, si quieres y deseas contratar una sesión privada de conexión con tu propio espíritu, me puedes escribir a mi único correo electrónico carolinusmedium@gmail.com. Recuerden, ahora trabajo solo y sin intermediarios. Soy Carolinus. Bienvenidos, los amo mucho, disfruten de la entrevista y recuerde que juntos es mejor. Hasta siempre. Muy buenas noches, soy Carolinus. Muy bien, vamos a hacer ahora mismo, esta noche, una sesión mediúmnica en formato de entrevista, donde intentaré conectar con el tetán, el propio espíritu de quien en vida fue Alberto Fujimori. Como todos saben, Alberto Fujimori fue presidente del Perú con acusaciones de violaciones a los derechos humanos. Se caracterizó por haber acabado con la guerrilla al Sendero Luminoso en Perú. Un personaje sin duda muy polémico, eh, que por supuesto vale la pena contactar para que nos dé su versión de las cosas desde el punto de vista espiritual. Entonces, siendo más, comenzamos el trance en 5, 4, 3, 2 y 1. Buenas noches, estamos conectando con el tetán de Alberto Fujimori, quien, como Carolinos lo explica, fue un político y expresidente peruano, nacido el 28 de julio de 1938 en Lima, hijo de inmigrantes japoneses. Se graduó en matemáticas y ciencias políticas y asumió la presidencia de Perú en 1990. Con un gobierno caracterizado por una fuerte lucha contra el terrorismo, especialmente contra el Grupo Armado Sendero Luminoso, y siempre rodeado de una fuerte controversia. Alberto Fujimori, primeras palabras para esta conexión el día de hoy. Sí, ese soy yo. Yo soy el espíritu que animó en vida a Alberto Fujimori. Hoy vamos a hablar, señor Alberto Fujimori, expresidente peruano, desde la neutralidad y la integridad. Le vamos a llamar a esta sesión una sesión con neutegridad, y abordaremos unos temas bastante delicados y sensibles. Y la primera pregunta, y pienso que la pregunta que muchos han tenido por décadas es: ¿cómo explica usted las decisiones que tomó durante su gobierno en relación con los derechos humanos? Mi rol tenía una misión. Como espíritu, tengo una misión todavía. La misión conceptual de fuerza, la misión de limpiar, la misión de reformar, de resetear, de destruir lo que está mal para volver a construir sobre lo que ha sido destruido desde la conceptualidad, es decir, desde
el concepto de la línea temporal completa, la línea temporal completa que como espíritu estoy recorriendo en diferentes vidas. Ahora, desde lo específico que es el rol, él toma ese concepto de esa misión conceptual y lo llevó de hecho a la práctica. Había que destruir lo que estaba en ese momento en la sociedad para resetear y reconstruir, es decir, construir sobre lo destruido. ¿Se me entiende? Reformarlo todo. El talante de un espíritu de fuerza que es lo que soy, muy comprometido con la esencia de tierras, muy comprometido con la transformación de muchos espíritus encarnados en sociedad. Como espíritu de fuerza, soy líder. Como espíritu de fuerza, me comprometo con la esencia de tierras. Como espíritu de fuerza, muchos me siguen como entidades, como espíritus, como esencias. Y por supuesto se produce en ese mismo momento una transformación que puede desembocar en algunos casos, como fue en este caso, en una violencia, en actos hostiles, en derramamiento de sangre, desapariciones forzadas, secuestros, pero todo por una causa que desde lo espiritual o el espíritu desde lo espiritual direccionaba como correcta, que es la transformación social al fondo, que sería la tranquilidad, la seguridad, la prosperidad para todos, para toda la sociedad y las generaciones que vendrían después. Esa es la respuesta. Esta es entonces una respuesta respecto al al rol que cumplió, que finalmente resulta en unas violaciones a los derechos humanos. Y para nosotros, las personas que en vida queremos saber qué sucede después de esta vida, específicamente quisiéramos saber a nivel kármico, ¿usted está pagando por, por esto? Por lo que acá le llamamos a estas violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo le afecta a nivel kármico los actos que cometió? Mi parte encarnada le tocó asumir esa responsabilidad antes de fallecer, antes de que hubiera una integración, un encuentro conmigo como espíritu, como Tetán. Mucho antes de eso, a mi parte encarnada le tocó enfrentar con pena de prisión por todos los actos hostiles que se cometieron. Lo que te puedo decir con tranquilidad y seguridad, que parte de ese karma fue revertido. No hay nada más preciado para el ser humano y para el espíritu que la libertad. Absolutamente nada. Y eso no lo entiende nadie. Solamente lo entiende quien sufre de la prisión. Solamente lo entiende la persona al que se le quita la libertad, quiero decir. Los que nunca han sido sometidos a prisión o a secuestro no pueden entender ese sentimiento. No pueden valorar la libertad hasta que hasta que viven ese proceso. Entonces parte de ese acto hostil, de ese conjunto de actos hostiles fueron revertidos en vida, pero no todo fue revertido. Muchos actos hostiles o remanentes de esos actos hostiles a nivel kármico aún me pesan como espíritu. Pero quiero decir que aún no he cumplido mi misión. Voy a, me toca como espíritu de fuerza seguir en las próximas vidas con esa vocación, con esa misión. Pero la carga kármica existe, existe y son lecciones que se deben aprender. Parte de ese karma lo debo seguir revirtiendo. Pero en parte fue bueno también que en vida se haya pagado algo de esos actos hostiles, ¿se me entiende? Entendido. Alberto Fujimori, ¿usted considera
que Centro y Suramérica son parte de alguna agenda específica? ¿Qué tipo de agenda y con qué objetivos? Existen dos lados extremos en la ideología política, donde la izquierda, en este caso del planeta Tierra y en Sudamérica, tiene una agenda mucho más organizada que la derecha, una agenda más estructurada, diría incluso que hasta más inteligente, porque penetra en el sentimiento, en los sentimientos básicos del ser humano, en esos sentimientos de empatía, en esos sentimientos que incluso copia un poco la enseñanza de Jesús, la enseñanza de Jesús que hablaba de la igualdad para todos, todos justos, somos iguales ante los ojos de Dios, algo parecido a eso. Después de todo, la política y la religión tienen mucho en común. Y aquí, esta agenda, la agenda inteligente de la izquierda, junto también con esta enseñanza cristiana novedosa de hace 2000 años, escrita en el Nuevo Testamento, de alguna forma se mezclan y llega al corazón de las personas. Entonces sí existe una agenda muy fuerte que quiere, o ha querido de hecho muchas veces, impregnarse en toda Sudamérica, desde México hasta Argentina. Es correcto, eso existe y es popular, muy popular. Usted tiene tanto detractores como simpatizantes, hay quienes le agradecen a usted su mano dura. Así que ahora hablando de esta agenda que usted también nos reitera, ¿qué tipo de liderazgo y gobernanza considera usted que necesitan hoy los países de Centro y Suramérica? Es muy complejo dar una respuesta concreta ahora desde el espíritu con respecto a cuál sería la dirección política correcta, porque cada país tiene su propia cultura, tiene sus propias necesidades, que son diferentes las unas a las otras. Por ejemplo, Venezuela. Lo que se necesita direccionar ahí es muy distinto a lo que se necesitaría, por ejemplo, en países como Paraguay o Uruguay. Cada país tiene una necesidad diferente y necesita líderes diferentes. Entonces, no creo que sea necesario imponer una agenda antagónica, completa, conceptual, contra la agenda de la izquierda que quiere poner en todos los países de Sudamérica. Creo que cada país debe escribir su propia historia de acuerdo a sus necesidades y que cada político, el buen político al menos, debe pensar en esas mismas necesidades que tiene su propio pueblo para solucionar sus problemas y divorciarse de las ideologías de izquierdas y de derechas. Y esto lo digo desde la conceptualidad como espíritu, ya tratando de divorciarme del rol de Alberto Fujimori, porque sin duda alguna mi parte encarnada estaba direccionada más a la derecha extrema. Y ya sabes cómo se resolvieron las cosas en aquella vida que viví como Alberto. En ese orden de ideas, en los países permeados por el terrorismo, ahora como Tetán, ¿cuál es su perspectiva sobre el uso de la fuerza por parte del Estado en la lucha contra el terrorismo? Sigo pensando que es necesario usar la fuerza. ¿Por qué? Porque solamente a través de la fuerza, la ley y el orden se puede lograr una civilización y una sociedad concretamente ordenada, pura, limpia, civilizada, educada y respetuosa de la ley y la sociedad, solamente por medio de la fuerza.
pero no por medio del terror. Solo la fuerza para educar a las personas a respetar la ley, a respetar su policía, su ejército, sus fuerzas armadas y todo lo que representa las instituciones de cada país. ¿Se me entiende? Correcto. Ahora, se acercan las elecciones en los Estados Unidos, un país tan poderoso. ¿Cuál es su opinión sobre el rol de este país a nivel mundial, en dependencia de quien quede en la presidencia? Pienso en mi parte encarnada en ese momento antes de fallecer que convendría más un presidente, por supuesto, que esté enfocado en la recuperación económica y en la seguridad. Sin duda alguna, es lo más importante la seguridad. Si el país no tiene seguridad, entonces eventualmente se va a convertir en un estado fallido, en un estado que no sirve, en un estado ineficaz, incompetente. Puedes ver, por ejemplo, a Haití. Es un estado fallido. ¿Dónde está el orden en Haití? ¿Dónde está el respeto por la ley, por la institución, por la policía? No existe, prácticamente no existe. Estados Unidos debe ser un país enfocado en recuperar el respeto por la ley y el orden. Después de todo, Estados Unidos es un país referente a nivel mundial. Sigue siendo un país grande, sigue siendo un país próspero. No deben dejar que eso se pierda. Me gusta que haya una alternancia de poder de demócratas y republicanos. Pienso que en este momento le convendría más ahora un gobierno republicano. En este rol entonces usted fue Alberto Fujimori, político, presidente, hijo de inmigrantes japoneses. Usted estudió matemáticas y ciencias políticas, pero ¿nos puede contar sobre otros roles que ha tenido antes del rol de Alberto Fujimori? Me hubiese encantado tener un rol importante en la historia de la humanidad, como han tenido otros roles de otros espíritus que encarnan en presidentes, que siguen encarnados en presidentes en la actualidad, pero no es mi caso. No tuve un rol relevante a nivel de política, a nivel militar en la historia de la humanidad, no es mi caso. De hecho, he encarnado en campesinos, en académicos, ese tipo de oficios, en ese tipo de personas, pero a nivel de política, esta fue la primera vez. Lo que no significa que no haya tenido esa oportunidad en otras líneas de tiempo, en otros lugares del universo, porque nosotros los espíritus podemos encarnar en cualquier lugar del universo, no solamente en el planeta Tierra, pero en cualquier otro planeta que tenga la oportunidad única de que se desarrolle la vida tal como la conocemos. Allí sí he encarnado en líderes políticos, pero por supuesto ni siquiera vale la pena mencionar porque no son conocidos en el planeta Tierra por la humanidad. Este fue, esta fue la primera vez y muy seguramente ahora que se creó la tendencia, encarnaré en otros líderes políticos en el futuro del planeta Tierra, de esta línea de tiempo. En sus siguientes roles, ¿usted estaría dispuesto nuevamente a vivir algo como lo que vivió, como el tener que llegar a unas instancias extremas de, como usted lo decía, de destrucción para reconstrucción? ¿Estaría dispuesto a tener otro rol como este? Por la tendencia, a propósito de la aceleración constante del universo, de las partículas que están en constante aceleración, es probable que las circunstancias se den para que eso pueda pasar.
Pero ahora recuerda que cargo un tema kármico. Y ese tema kármico, a pesar de que gran parte fue revertido en esta propia vida, aún quedan remanentes. Y es probable que tenga que seguir pagando algo de eso. Es probable que tenga que vivir la tragedia de la pérdida de algún familiar, de algún hijo, de alguna hija, de alguien que me importe mucho, para seguir revirtiendo ese karma, para tener que aprender que la vida es sagrada, de alguna forma, y que uno no debe ser causante de que se pierdan muchas vidas. Esa parte no la revertí. Muy probablemente me toque revertir de esa forma en la próxima vida. Entonces, decir qué va a pasar en el futuro conmigo, en las próximas encarnaciones, es dejarlo a la adivinación. Nosotros los espíritus no sabemos de eso tampoco. Uno como espíritu también tiene sus limitaciones. Pero lo que sí te puedo asegurar es que parte del karma que tengo que revertir es vivir en carne propia la pérdida de vidas humanas. Quizá, muy probablemente en familiares o en personas que me importen en las próximas vidas. ¿Qué mensaje entonces le gustaría transmitir a las nuevas generaciones sobre su visión para el Perú? Quiero decir que el Perú, en este momento, parte de la tranquilidad que se vive en algunas zonas del Perú. Pienso en Miraflores, por ejemplo, la tranquilidad que tienen las personas para estar allí, caminar sin temer que los asalten, que los atraquen. Parte de eso se debe a lo que fue mi gobierno, sin duda alguna. Mira, por ejemplo, a Bogotá en Colombia o a Caracas en Venezuela. No hay ningún rincón seguro allí donde el ciudadano pueda estar tranquilamente, sin miedo a que le roben un teléfono celular. En cambio, Perú aún tiene zonas donde se puede estar tranquilamente en la calle, caminando, con seguridad, con tranquilidad, de que nada le va a suceder al ciudadano. Eso en parte se debe a mi gobierno. También la estabilidad económica que existe, que es referente aún a nivel mundial, con todos los problemas que pueda tener Perú, eso también se debe a la gestión de lo que fue mi gobierno. Entonces podría decirte que lo malo y lo bueno van de la mano. Ahora, tú haces una comparativa con otros países, como los que te mencioné anteriormente. Dime, ¿quién está mejor? ¿Qué país está mejor? ¿Cuáles son los resultados de lo que fue mi gobierno? Se lo dejo como reflexión a las personas que escuchen este mensaje. Alberto Fujimori, usted que fue presidente de Perú y seguramente ama este país, aunque fue de descendencia japonesa, ¿usted nos podría decir desde su tetán si Perú es efectivamente un portal energético? Sí, sí, lo es. Espiritual, muy fuerte. Hay una combinación de esencia de tierras junto con la esencia de la naturaleza y la esencia del amor, increíblemente del amor. Y finalmente quiero preguntarle, ¿qué mensaje le quiere dejar a su hija Keiko? Como rol, obviamente le podría dejar un mensaje de amor, decirle que tenga la tranquilidad de que nos vamos a encontrar en próximas vidas, porque esa es la tendencia, porque encarnamos en familia de espíritus, que esto no es una despedida para siempre, sino simplemente un hasta luego, porque nos volveremos a encontrar.
Y esto lo digo sin apegos, para no producir un acto hostil en mi parte encarnada o en mí mismo de querer apegarme a lo que fue el rol anterior. Ese es el mensaje. Nos volveremos a encontrar pronto, en una próxima oportunidad. Como espíritu integrado, lo que debo decir es que confíe siempre en su intuición, siempre en el primer pensamiento intuitivo que tenga, a ese hágale caso. Pero ese primer pensamiento intuitivo que tenga frente a alguna situación adversa en la vida debe venir sin emociones. Totalmente, ese pensamiento debe ser divorciado de las emociones, porque las emociones son aquellas que nos hacen tomar decisiones equivocadas. Pero ante una situación adversa, el primer pensamiento, divorciado de las emociones que nos llega a la cabeza, a ese primer pensamiento es al que hay que hacerle caso. Así tomaremos buenas decisiones, decisiones sabias, decisiones que no solamente nos va a convenir a nosotros como seres humanos encarnados, pero también a las personas que nos importan y a las personas que amamos. Gracias.